Caribe, y allí van a encontrar que están todos los mensajes, todas las predicaciones de los domingos, y usted puede escucharla, verla de nuevo, puede regocijarse de nuevo escuchando la palabra, y también puede referírselo a una persona que no esté visitando la iglesia y que pueda ser nutrido con la palabra del Señor. En esta mañana vamos a entrar en la predicación de la palabra del Señor, y estamos predicando. Hemos tenido un alto en estos últimos 2 domingos de la serie que hoy terminamos, una serie de predicaciones que hemos estado dando. ¿De qué se ha tratado todo este tiempo? El fruto del Espíritu. Hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu, ¿verdad? La semana antepasada era el día de resurrección y tuvimos una predicación acorde con la fecha. Y el domingo pasado estuvimos el culto del amigo, y por eso la predicación fue diferente. Pero hoy vamos a retomar y a darle conclusión a esta serie de predicaciones acerca del fruto del Espíritu. Oro al Señor y espero que haya sido de edificación para nuestras vidas, que cada uno de nosotros haya podido crecer en el conocimiento del Señor, y cómo realmente desde el inicio de estas predicaciones hemos estado enfatizando que el fruto del Espíritu no se desarrolla en nosotros por nuestro propio esfuerzo. Es el Espíritu Santo en nosotros que va formando y desarrollando el carácter de Cristo en nuestras vidas, y ese es el fruto del Espíritu. Por eso, desde el inicio de las predicaciones, recopilando ya para concluir en este domingo, hemos dicho que hay 2 naturalezas, hay 2 productos, hay 2 frutos, hay 2 cosechas en la vida. Y decíamos en la última intervención que estuvimos sobre este tema, que hay una producción que no hay que cultivarla mucho, que no requiere mucho esfuerzo y que sale por donde quiera, y a veces donde uno menos quiere sale, y son las obras de la carne. Las obras de la carne salen por naturaleza. Tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos una naturaleza contaminada por el pecado. Fuimos creados por Dios como recipiente de su gracia y de su amor. Y fuimos creados para tener armonía y relación con Dios nuestro Hacedor. Pero el pecado estropeó ese propósito en nosotros, y como consecuencia ahora vivimos de acuerdo a los dictámenes de la carne, del mundo y de un enemigo de nuestras almas que no le interesa que nosotros le agrademos a Dios. Por eso hay unas acciones, hay unas obras que no hay que ni enseñarlas. A veces uno ve en los niños cierto comportamiento de egoísmo, de maldad, que aunque son niños, uno dice, pero ¿y de dónde sacó este muchacho esto? ¿De dónde le salió el hacerle maldad a los demás? ¿De dónde sale eso? Porque hay una naturaleza pecaminosa en el ser humano. Y esas obras de mentir, de engañar, de envidiar, de tener pleitos, contienda, discordia, eso no hay que enseñarlo. Eso sale solo. Y eso es como la mala hierba. La mala hierba no hay que cultivarla.
Y ahí vemos en esa área verde, si sembramos unas flores, hay que estarle echando agua, hay que estarla cultivando y cuidando para que pueda producir ahí. Pero esas hierbas que están ahí nacieron solas y ellas se propagan solas y están por donde quiera. Así mismo son las obras de la carne. Pero cuando venimos a Cristo, somos una nueva naturaleza. Cuando venimos a Cristo, no es que Él arregla la naturaleza dañada que teníamos. Esa no tiene arreglo. Es que Él nos da una nueva naturaleza en Cristo. Por eso la palabra dice que es un nuevo nacimiento. Cuando nacemos en Cristo, nacemos en el Espíritu. Porque por el pecado, el espíritu nuestro, el espíritu del hombre, aquel espíritu que dice la palabra en Génesis, en el capítulo 3, cuando Dios comenzó a crear el hombre, a formar el hombre, dice que Él tomó del polvo de la tierra y Él formó al hombre, y después que lo formó, Él sopló en el hombre aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente, y Dios puso espíritu de su espíritu en ese hombre, porque lo que hace la conexión de Dios, que es espíritu, con el ser creado, que es físico, que es carnal, la conexión que hay con Dios y el ser creado es el Espíritu de Dios, es la imagen de Dios que Dios sopló en el hombre y que conecta al hombre con Dios. Pero el pecado rompió esa conexión y el Espíritu murió en el hombre. Y por eso el hombre cayó víctima del pecado por separación eterna de su Hacedor. Y ese problema lo resolvió Jesucristo. Él vino y pagó la deuda que teníamos con Dios. Él ocupó el lugar que teníamos nosotros como condenados, como perdidos, como que habíamos violado la ley de Dios, y como consecuencia nos tocaba la muerte. Y Dios, en su misericordia, nos regaló a Jesucristo su Hijo, para que Él en la cruz del Calvario llevara nuestras culpas, pagara nuestra deuda. Y cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestros corazones como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ese Espíritu Santo de Dios, por medio de la fe, penetra a nuestro espíritu muerto y nos da una nueva vida. Y tenemos una nueva naturaleza en Dios. Entonces ahora ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Ahora no vivimos de acuerdo a lo que nos dicta el pecado, porque ya esa naturaleza murió. Porque el apóstol Pablo dice que con Cristo fuimos juntamente crucificados. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, allí también murió el pecado en nosotros. Cuando recibimos a Cristo en nosotros, ya el pecado no tiene el señorío, el pecado ya no tiene el control en nuestras vidas. Ahora el Espíritu Santo es el que controla nuestra vida. Por eso, cuando nosotros estudiamos acerca de lo que es el fruto del Espíritu, nosotros vemos por la palabra que Cristo nos insertó en Él y ahora nosotros somos parte de Cristo. Él mora en nosotros. Esto solamente lo podemos percibir por medio de la fe. Por medio de la fe entendemos que Cristo mora en nuestros corazones y que el Espíritu Santo nos es dado para que nos mantengamos unidos a Cristo. Y el apóstol Juan nos habla acerca en Juan cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera, yo soy la planta,
Yo soy el tronco. Ustedes son las ramas. Ustedes son los pámpanos. Jesucristo dice, separados de mí, ustedes nada podrán hacer. Manténgase unidos a mí, porque al estar unidos a mí, van a recibir de mí los nutrientes espirituales, el alimento espiritual, para poder desarrollar el fruto que lo dan las ramas. Son muy pocos los árboles que dan los frutos en el tronco. Regularmente las ramas son las que tienen el fruto. Espiritualmente usted y yo somos esas ramas que por la fe estamos unidos a Cristo, y el Espíritu Santo va desarrollando en nosotros el fruto del Espíritu. Amén. Y por eso el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, el verso 22 y 23, que ha sido la lectura básica de esta serie de predicaciones, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y decíamos que el fruto del Espíritu lo podemos comparar, para mejor comprensión, como un ramillete de uvas. Ustedes saben, un ramillete de uvas está pegado a la planta, pero tiene un pequeño ramito de donde salen todas las uvitas, ¿verdad? Y ahí tenemos uvas, un ramo de uvas. No podemos decir, bueno, tenemos uva, naranja, mango y piña junto ahí, porque son muchas. No, es uva. Así, el fruto del Espíritu, el amor, es el ramito donde están pegadas todas las demás manifestaciones del fruto del Espíritu. Si no tenemos amor, no importa que nosotros tratemos de ser buena gente, de hacer cosas buenas, de tener paciencia, de poder tener una vida organizada, de poder, humanamente podemos organizarnos y llevar vidas correctas, pero eso no es el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu no viene como resultado de mi esfuerzo, ni del esfuerzo suyo, es producto del Espíritu Santo, la obra del Espíritu en nosotros. Por eso el amor es lo primero. Y una vez que el amor va creciendo en nosotros, junto con el amor tenemos el gozo, tenemos la paz, tenemos la paciencia, tenemos la benignidad, tenemos bondad, tenemos fe, tenemos mansedumbre, tenemos templanza. Y hoy, concluyendo, vamos a ver lo que es el fruto de la templanza. La templanza es el fruto, yo diría, uno de los frutos, todos los frutos o todas las manifestaciones del fruto del Espíritu son determinantes, son vitales en la vida del creyente. Pero la templanza, que es similar al dominio propio, vamos a ver cómo beneficia nuestra vida y nuestra relación con Dios el desarrollar el fruto de la templanza, que la templanza es el fruto de la disciplina. El fruto de la disciplina. Cuando aprendemos a ser disciplinados, a tener control de nosotros mismos. Y déjeme decirle que lo más difícil es lograr eso. Y nosotros como seres humanos somos expertos tratando de arreglar, de cambiar y de dominar a los demás. Nos encanta tener control. Y hay mucha gente, cuando no tiene el control, está mal.
Cuando las cosas no se hacen como yo digo, cuando las cosas no se hacen a mi manera, hay problemas. Porque soy muy fácil estableciendo control en los demás. Dijo un sabio chino, conócete a ti mismo. La persona más importante que usted pueda cambiar en la vida, usted quiere encontrarla, párese delante del espejo. Porque lo más difícil es tener control de usted mismo. Y eso nos lo proporciona el fruto de la templanza. El hombre, al ser creado, fue lleno de energía mental, física, emocional y espiritual. Esa energía debe ser usada y debe ser controlada adecuadamente para que sea de beneficio. Hay una historia de Chicago donde una señora anciana tenía unas vacas y tenía mucho heno seco para alimentar a las vacas, y una noche salió a chequear las vacas y llevó una lamparita para ir a chequear, y se le cayó la lámpara y comenzó a arder ese heno seco. Y dice la historia que ese incendio que inició en ese establo se extendió de tal magnitud que incendió cientos de edificios. Murieron cientos de personas. Media ciudad fue afectada por un incendio que comenzó con una lamparita en un heno. De igual manera, usted y yo tenemos un potencial de energía que, si no lo sabemos canalizar, puede provocar incendios en nuestras vidas incontrolables. Incendios que dañen no solamente nuestra integridad, sino a todo el que está a nuestro alrededor. Hay personas, y vemos cuántas tragedias son resultado de una explosión de una persona que no tuvo templanza, que no tuvo dominio propio, que por no tener dominio propio abrió la boca en el momento inadecuado, y eso provocó una gran tragedia. Queremos aprender a tener el control en nuestras vidas a la manera de Dios, y solamente eso se logra por medio de la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos someter nuestras energías al Espíritu Santo. Y la templanza, como les decía, es la última de las manifestaciones del Espíritu Santo. Este es el fruto de la disciplina. La persona que le permite al Espíritu Santo que le conforme a la imagen de Jesús desarrollará templanza en cada una de las áreas de su vida. La templanza como fruto del Espíritu es la autonegación ante los malos deseos o los placeres. El tener el control frente a los desenfrenos, a los malos deseos pecaminosos que quieren aflorar en nuestra vida. ¿Cuántos hombres que saben que el alcohol le hace daño? Porque cuando toman alcohol pierden el control y no saben de su vida y no tienen dominio. Y dicen, yo no tomo más. Pero llegan donde unos amigos y los amigos le dicen, pero nada más tómate un trago. Uno solo.
Eso no te va a hacer nada. Y no tienen dominio propio para controlar los deseos de la carne y decir, yo no voy a tomar. Eso no es simplemente con hombría. Se necesita el desarrollo del dominio propio para poder mantener la entereza frente a cualquier tentación que venga a nuestra vida. ¿Cuántas personas en un momento dado han perdido la estabilidad de su familia? ¿Cuántos matrimonios se han ido a pique? ¿Cuántas familias destruidas por una persona que en un momento dado no tuvo dominio propio y no supo decir a tiempo no a una tentación con una mujer que no es su esposa? ¿Cuántos hijos desperdigados por ahí de personas que por un momento de debilidad, por un momento por falta de no someterse, de no tener templanza, de no tener control, han dado rienda suelta a los deseos, a las pasiones y han destruido su vida? El Señor quiere que vivamos vidas abundantes. Y por eso es que nos da esta palabra. Él nos da esta palabra porque Él quiere que nosotros podamos aprender a vivir. Porque hay que aprender a vivir de acuerdo a los parámetros que Dios establece en su palabra. El mundo, aprender a vivir como se vive en el mundo, eso no hay que estudiarlo. ¿Usted sabía que aprender a vivir de acuerdo a la carne, eso sale solo, como decía al principio? Eso no hay que enseñarlo mucho. Eso sale como automático. Pero aprender a vivir de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a los parámetros de Dios, esa nueva vida hay que aprenderla. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Y por eso el Señor nos da esta palabra. Porque Él quiere que nosotros aprendamos a vivir la vida abundante que Cristo compró para nosotros. La templanza nos ayuda a nosotros poder cumplir el plan de Dios eterno. Ese plan que Dios tuvo, comenzando con la salvación de nuestras almas, de que el creyente fuera dirigido hacia una vida de templanza. Una vez que somos salvos, entonces tenemos que aprender a caminar como los bebés, como los babies, que vamos paso a paso, aprendiendo a caminar en el Señor, aprendiendo a renunciar a los deseos del mundo. El apóstol Pablo dice a Tito en el Evangelio, en la carta que él le da a Tito, en el capítulo 2 de Tito, el verso 11, me van a permitir leerle. Dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, esta palabra es clave, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, gloria a Dios, qué bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oye, ¿qué cosas nos enseña, verdad? El Espíritu de Dios que se ha manifestado en nosotros para salvación, ha venido para enseñarnos
a que renunciemos. Y aquí está la participación nuestra. El Espíritu Santo es el que produce el fruto en nosotros. Nosotros no podemos producirlo, pero nosotros sí podemos tomar la autoridad y el control para disponernos a renunciar. Porque tenemos una voluntad. Y en esa voluntad nosotros podemos decir: renuncio a la vida de pecado. Renuncio a los deseos pecaminosos y mundanos. Miren cuántos deseos mundanos hay. Cuántas cosas cada día surgen en el mundo como atractivo para que las personas vean que a través de eso pueden sentir gozo, placer y bienestar. El Señor quiere que aprendamos a renunciar a esos deleites, a esos placeres que al final de la jornada nos llevan a la perdición. La templanza también se produce como dominio propio, y la idea básica es de fuerza, es de poder o de dominio de sí mismo, es gobierno propio, es autodisciplina. Pero no es la autodisciplina que la gente se impone a sí mismo, porque hay una disciplina, las personas que hacen ejercicio, que van al gimnasio, ellos desarrollan una disciplina de ejercicio, ¿verdad? Y se disciplinan, y ustedes ven que eso es religioso. No comen lo que no están supuestos de comer, no se lo comen por nada. He visto personas que son fanáticos de las dietas, y todo lo que se van a comer tienen una pesita chiquitita, y todo lo que se van a comer lo pesan ahí para ver cuántas calorías tiene, y él leyéndole la etiqueta a todo lo que van a comer, porque quieren mantener su cuerpo en forma. De igual manera, el creyente tiene que disciplinarse a ser gobernado por el Espíritu para que su vida esté acorde con lo que el Señor establece, y poder decir: esta comida no me conviene, este placer me es dañino, y poder llevar una vida conforme al propósito de Dios para nosotros. El secreto para el dominio propio nos lo da el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el verso 18. El apóstol dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Miren la comparación que hace el apóstol Pablo. ¿Cuál es el secreto? En lugar de embriagarnos con vino, con alcohol, con estupefacientes, con cosas que aparenten que nos van a dar placer y que nos van a dar gozo, dice el apóstol, en lugar de embriagarse con vino, en el cual hay disolución. Cuando una gente está disoluso, es cuando pierde la conciencia, cuando una persona pierde el control de sí mismo, ¿verdad? Cuando una persona, y mi papá decía siempre que hay tres espíritus que poseen a los borrachos. Mi papá decía: hay tres espíritus que poseen a los borrachos. El que está embriagado de alcohol, se le monta, a algunos se le monta el espíritu del león, y son los más guapos. Son la gente que cuando están sobrios no pelean con nadie, no son tranquilos, pero si tienen como un disgustito con alguien, tienen un problemita con alguien y no tienen el coraje de decirle a la persona lo que quiere, ¿verdad? Ustedes saben eso. Y dicen: ven, te voy a dar otro trago y tú verás. Y después que se toma alcohol, ¿verdad? So viene el varón y son los más guapos. Y pelean con quien sea, porque están bajo el control del alcohol. Hay disolución.
Hay otros que decía mi papá que se le montaba el espíritu del mono. Y eso se le coge con hacer monería. Y con hacer piruetas, muchos se suben arriba de la mesa, bailan, nunca han bailado, hacen cuanta muriqueta le da, ¿verdad? Porque tienen el espíritu del mono cuando están ebrios. Y otros tienen el espíritu del cerdo, decía mi papá, o del perro, porque le da con devolver. Como dicen los hijos míos, me llamaron a Juan. Pero dice la palabra, embriágate del espíritu. Embriágate del espíritu. Permite que el espíritu de Dios sature todo tu ser. El apóstol Pablo dice que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado en Cristo Jesús. No solamente el alma, la mente, el cuerpo, que todo esté saturado del Espíritu de Dios para poder vivir una vida de acuerdo al plan y propósito eterno de Dios para nosotros. La embriaguez, la falta de dominio, produce excesos. A darle realce a la satisfacción de los deseos pecaminosos de la carne. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida equilibrada. El apóstol Pablo dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, en el capítulo del verso 5 en adelante. Oigan esta porción, oigan lo que dice la palabra. Es la palabra, no es lo que está diciendo la pastora. Es lo que está diciendo la palabra. La palabra dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Más claro, de ahí no hay que explicarlo. Ahí están las dos maneras de vivir. El vivir de acuerdo a la carne y el vivir de acuerdo al Espíritu. El que vive de acuerdo a la carne tiene enemistad contra Dios. El que vive de acuerdo al Espíritu, ese vive de acuerdo con Dios. Dios desea que los creyentes experimentemos una vida equilibrada, que incluye esa vida equilibrada, el control, el dominio, primero de nuestra lengua. Santiago dice que la lengua es un fuego. La lengua enciende grandes fuegos. Santiago, vamos a ver lo que dice Santiago. Santiago dice, la lengua es una hueste de maldad. Esa es sin control. Si usted no le pone control a la lengua, mire, eso es tremendo. El capítulo 3 de Santiago, el verso 5 dice, así que también la lengua es un miembro pequeño,
pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y crea ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cuántas personas, por no tener el dominio de la lengua, han encendido un incendio en su vida de consecuencias catastróficas? Pero la vida equilibrada también en el control de los deseos carnales, los deseos sexuales, moderación aún en los hábitos diarios, en los hábitos de alimentación y de cuidado, moderación en el uso del tiempo, dominio propio de la mente. El apóstol Pablo nos dice en cuanto a lo que es el dominio de la mente en Filipenses. Vamos a ver lo que nos dice y estamos terminando, porque no quiero que ustedes vayan fuera de tiempo, pero yo quiero que aprendamos estas verdades bíblicas que el Señor quiere para nosotros. El dominio de nuestra mente. Filipenses capítulo 4 y el verso 8 dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. ¿Cuántas personas tienen una mente ágil para mal pensar? Hay personas que dicen: piensas mal y acertarás, porque siempre su pensamiento es negativo, su pensamiento es de fracaso, su pensamiento es de que yo no puedo, de que yo no sé, de que yo no tengo, de que yo no sirvo. Hay personas que su mente lo tiene paralizado, hay personas que no emprenden nada en la vida porque la mente le dice que no pueden, que no tienen capacidad, que nunca van a llegar a nada. Pero el Señor está diciéndote hoy: aprende a pensar, toma dominio de tus pensamientos, toma dominio de tu mente. ¿Y en qué voy a pensar? En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo puro. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, piensa en eso. Hay mucha gente que se enfoca en todo lo malo que le ha pasado. Si no tuve una buena mamá o un buen papá, si lo perdí desde pequeño, su vida entonces gira en torno a eso. Si fui maltratado, si mi papá me daba mucha pela, si en la escuela me daban bullying, si todo, si tenía una esposa y me dejó, si los hijos no me buscan. Mire, razones de más hay. ¿A quién no le pasan cosas malas? Pero si la mente suya usted la va a ocupar a tenerla como un depósito de todas las cosas negativas que a usted les pasan, su vida va a ser un fracaso. El Señor quiere hoy que usted y yo aprendamos a pensar. Hay tantas cosas buenas que le ha pasado, entre ellas que usted está vivo y que yo estoy viva. Pudimos habernos muerto chiquitos, pero el Señor nos preservó la vida. ¿Cuántos no hemos tenido enfermedades graves desde pequeños y el Señor nos permitió vivir? Todavía estamos de pie. Tenemos algunas carencias, eso es verdad, pero hay otros que están peores. Hay una anécdota de un señor que no tenía nada que comer, no tenía propósito, le tenía la mente negativa, bloqueada, y el enemigo lo que le decía es: tírate del puente. Y él dijo: mira, me voy a ir a tirar del puente porque mi vida no tiene propósito. Y todos los pensamientos eran negativos y malos, porque él no tenía nada. Él decía: no tengo ni en qué caerme muerto. Y tenía una mano de guineo maduro. Y digo: me voy a ir comiendo esta mano de guineo para no dejarla cuando me muera. Y me voy a ir a tirar del puente.
Pero entonces dice la anécdota que él iba comiéndose el guineo, pelaba los guineos y tiraba la cáscara y se comía el guineo. Y él sintió como cerca, como que alguien venía atrás de él. Y cuando mira para atrás, viene un indigente recogiendo la cáscara, comiéndose la cáscara que le iba soltando. Él se comía el guineo y el otro recogía la cáscara y se comía la cáscara. Y cuando él le dijo, pero venga, acá te está peor que yo, y usted está más, y no se va a poder, no se está por matar. ¿Y qué voy a hacer matándome? Si yo tengo más que él, pues yo tengo guineo y él se está comiendo la cáscara que yo dejo. Muchas veces el enemigo toma las situaciones difíciles que llegan a tu vida para bloquearte, para que tú no vivas la vida abundante que Cristo diseñó para ti. Pero cuando tú aprendes a tener dominio y control de tu mente, en la palabra dice el apóstol Pablo que todos nuestros pensamientos sean guardados en Cristo Jesús. El Dios de paz guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que tener dominio de todas las áreas de nuestra vida. Tener una vida templada, una vida en equilibrio, una vida en balance. Y solamente eso se logra cuando el Espíritu Santo es el que gobierna nuestra vida. El Espíritu Santo quiere que nosotros seamos santos como Cristo es santo. Y ser santo significa exactamente esto, ser como Cristo. Las características que llamamos fruto del Espíritu es el carácter de Cristo producido en nosotros por el Espíritu Santo al someternos al control. La templanza o el dominio propio es la característica que nos permite separarnos del mundo para Dios. Es el proceso por el cual se perfecciona la santificación en nosotros. Somos santificados día a día. Y esa santificación viene como resultado de someternos cada día al control del Espíritu. Cada día, en la mañana, cuando usted se despierte, cuando usted se levante, lo primero que usted haga es decir, Espíritu Santo, hoy someto a ti mi voluntad. Controla tú mi vida. Cada área de mi vida la entrego a ti, Señor, para que seas tú el que tomes el control y el que dirija mis pasos. Y yo le garantizo que usted va a tener una vida de éxito y una vida de victoria. Amén. El Espíritu Santo está aquí hoy. Y si todavía usted no le ha dado la oportunidad al Espíritu Santo para que arregle esa situación con Dios, esa situación que usted no la va a arreglar con ser disciplinada o disciplinado, con tener una vida ordenada, eso no se arregla así. Eso solamente se arregla cuando Cristo, por la fe, se instala como centro en el corazón. Cuando recibimos el perdón que Cristo compró por nosotros en la cruz del Calvario, entonces nuestro espíritu recibe vida y podemos comenzar a producir ese fruto en nosotros. Vamos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor. Si en esta mañana hay alguien aquí que quiere decirle al Espíritu Santo, quiero vivir de acuerdo a ti. He vivido mi vida de acuerdo a los designios de la carne. He vivido mi vida de acuerdo a mi propio criterio. He vivido mi vida de acuerdo a los placeres que me pide la carne. Y quiero en esta mañana hacerme amiga de Dios, entregando mi vida para que Cristo entre y tome el señorío. Si hay alguien aquí que quiere oración,
Si quieres reconciliarte con Dios, si te has alejado y quieres reconciliarte, quieres